Museo Judío de Béjar abre sus puertas en el año 2006. Se ubica en una casa solariega del siglo XV y debe su nombre a David Melul, el gran mecenas para su creación. Hoy en nuestro paseo vamos a conocer la relación entre la cultura judía y el municipio de Béjar. Acompáñennos. David Melul fue un empresario melillense. Cursó sus estudios de ingeniería en Béjar, que posteriormente amplió en Barcelona. Allí hizo fortuna con la industria textil, lo que le permitió sufragar gran parte de este museo judío. Consta de 3 espacios. En la planta baja encontramos información sobre la historia de los judíos en España. En la primera planta, sobre los conversos que decidieron quedarse tras su expulsión en 1492. Y la segunda planta está dedicada a los que decidieron mantener su fe y salir de nuestro país. En 2016 surge la ruta senderista de la Salamanquesa, que discurre por gran parte del recorrido que hicieron los judíos cuando fueron expulsados de España y tuvieron que abandonar Béjar. Buenos días, Carmen. Buenos días, José Ángel. Encantado. Igualmente. Bueno, hoy venimos a pasear por el Museo Judío de Béjar. Muy bien. Lo primero que quería preguntarte es, ¿quién fue David Melul? David Melul fue un judío sefardí que sus padres habían llegado a España huyendo de la Primera Guerra Mundial. Se asentaron en Madrid y después pasaron a Melilla, donde crearon industrias textiles. Sí. Hacían negocio con las textiles bejaranas, sabían que aquí existía la rama en la Universidad de Ingeniería Textil y le mandaron a él a estudiar aquí a Béjar. Uno de sus hijos es presidente de honor, ¿no?, de la fundación. Sí, de la fundación. ¿Sigue habiendo entonces relación con la familia? Sí, claro, por supuesto. Yo estoy siempre en contacto con ellos, por lo menos un par de veces al año, para informarles de las actividades que realizamos en el museo, incluso para pasarles las estadísticas que realizamos a final de cada año. ¿Tenéis muchos visitantes? Pues sí, cada año vamos aumentando. Se abrió en 2006 y 2007, por ejemplo, bueno, pues hubo 2000 visitas, éramos nuevos, teníamos un horario pequeño. A partir de ahí empezaron a ir creciendo. En 2022 y 2023, por ejemplo, ya llegábamos a las 4000 y este año que ha terminado, el 2024, hemos tenido más de 6000 visitas, o sea que poco a poco se va incrementando. Bueno, ¿por dónde empezamos? Son 3 espacios. Sí, son 3 plantas, cada una tiene su propio nombre. Esta se llama Los Judíos de Sefarad, es historia, religión y expulsión. Pues si te parece, empezamos. ¿Empezamos por aquí? Sí. Venga. Bueno, pues esta primera sala está dedicada al pasado de los judíos, tanto en España como en Béjar. De hecho, hay unos paneles que hablan de este pasado. Y delante, por ejemplo, pues nos encontramos con el Fuero de Béjar, que es el libro que recoge todas las leyes y castigos que recibían tanto judíos cristianos como musulmanes si incumplían con alguna de las leyes que estaban impuestas. ¿Es un facsímil? Te iba a preguntar, ¿es auténtico? No, es un facsímil. El original sigue existiendo, está en el despacho del alcalde de Béjar, sí, y se restauró hace unos años por la Junta de Castilla y León. Entiendo, claro, que habría que buscar un poco una serie de normas, ¿no? Será lo que recoge, de convivencias, sí, claro, porque muchas normas entonces estaban marcadas por lo que era la religión, y al ser 3 religiones distintas... Sí, sobre todo, como bien dices, José Ángel, era convivencia. De hecho, hay apartados en el que se menciona, pues, qué día de la semana le correspondían los baños públicos a cada una de las religiones, porque evidentemente para que no hubiese enfrentamientos les ponían los días diferentes. Y lo curioso de este fuero, como os decía, es que las leyes y los castigos eran exactamente iguales para todos. Sin embargo, no, cristiano, claro, árabe, sí, es que en judío. otros fueros, por ejemplo, los castigos siempre eran más duros para judíos y musulmanes que para cristianos. Esta lápida, que es una réplica, no es original, la original se encuentra en el Museo Judío Sefardí de Toledo.
ya que se hizo un cambio con ellos en la década de los 50. De hecho, la original, evidentemente, al ser muchísimo más antigua, está ya de color amarillento, y además al extraerla del muro donde estaba metida en el Palacio Ducal, se partió a la mitad. Pero bueno, la réplica la hizo un cantero de aquí de Béjar, igual en tamaño, en grosor, incluso en los defectos que tenía la original, y esto es lo que da conocimiento de que verdaderamente aquí existió una comunidad hebrea, y está dedicada a Fadueña, que debió de ser la hija de uno de los personajes más importantes que hubiese en Béjar. No hay historia, de la comunidad judía. Sí, no hay historia ni sobre su familia ni sobre ella. Como podéis ver, está escrito en hebreo. O sea que este es el origen de todo, por así decirlo. Sí, efectivamente. Este es el primer vestigio, y lo que, bueno, pues lo que hace que se quiera estudiar sobre este mundo y montar aquí un museo, que aparte de David Melul, evidentemente también hubo gente muy interesada en que esto saliese para adelante, como fue Josefina, que fue una de las concejalas que tuvo el ayuntamiento, como también el que es director del museo, Antonio Avilés. Bueno, pues se llegó a la creación de este museo, y muchas otras más personas que evidentemente no vamos a mencionar. Sí. Bueno. ¿Y aquí? Aquí también podemos ver que hay una serie de objetos relacionados con la cultura sefardí, entre ellos monedas que se han encontrado aquí en Béjar, y como se pueden ver, algunas de ellas tienen grabadas la estrella de David. Son de la época en la que los judíos residieron aquí, pero curiosamente la estrella de David no se graba en aquella, no se acuña en aquella época, ¿vale? O sea que debió ser algo genuino de aquí. No, pasaba en todos los sitios. Después, en el siglo XIX, en las transacciones que se hace con el Magreb, muchas de las monedas que se habían utilizado en los reinos hispánicos acuñan por uno de sus lados. Como puedes ver ahí, por ejemplo, vemos un león ramplante que pertenecía al reino de Castilla, pero si diésemos la vuelta a la moneda veríamos que tiene acuñada también la estrella de David. Pero ya te digo que en un origen simplemente tenía el león ramplante de lo que es el reino de León, y sin embargo, al hacerse las transacciones económicas se reutilizan estas monedas y se les grababa o se les acuñaba ya la estrella de David. ¿Todas las piezas que vamos a ver en el museo son de aquí, han aparecido aquí en Béjar, las que tenéis? No, que va. La mayoría, curiosamente, vienen prácticamente todas de fuera. De fuera, casi todo de Marruecos. Casi todo de Marruecos. ¿Y se siguen incorporando nuevas piezas? Sí. Además hay un señor que es de aquí de Béjar, que vive por Andalucía, viaja muchísimo, y cuando ve alguna pieza sefardí la adquiere y luego nos la dona al museo. Hay de varias personas, ¿vale? Porque la familia Melul, por ejemplo, también ha hecho varios regalos, pero como os digo, la mayoría de los objetos vienen de la parte de Marruecos. Tener en cuenta que mucha de la población judía que estaba por Andalucía pasaron a Marruecos, luego, luego también muchos de los que se fueron hacia Portugal, cuando son expulsados de Portugal, también se van hacia la zona del norte, y entonces en Marruecos y en Melilla pues había comunidades muy importantes sefardíes. De hecho, David Melul, claro, nació allí, nació en Melilla. Nació en Melilla y curiosamente también falleció en Melilla en un último viaje. Acababa de pasar por aquí, por Béjar, iba hacia Melilla y fue donde... Bueno, este es el padrón de Huete, que fue un censo de población que se hizo entre los años 1290 y 1291. Es muy curioso. ¿De todo Béjar o solo de la comunidad hebrea? De todo lo que era la península ibérica, quitando Portugal, toda la península ibérica, vale. Y es muy curioso porque solo se censó a la población judía. De hecho, la cristiana no es censada hasta los 200 años después, tras el edicto de expulsión. A ellos se les cobraba por todo. Por eso el querer tenerlos censado y que la población cristiana no tuviese interés en ese momento, aunque se les cobraba también, evidentemente se recaudaban más impuestos de los judíos, aunque era un 1% de toda la población,
que de los cristianos. El listado de Hacienda de la época. Efectivamente, Para hebreos sí. solo, para Sí, judíos, sí. que no se escapara nadie a la hora de pagar. Nadie, no ha llegado entero hasta nuestros días, pero curiosamente sí que viene el apartado donde se habla de la aljama de Béjar, que la diferencia entre una judería y una aljama es que la aljama es un barrio judío muy grande, Sí. mínimo 500 personas habitando en él, 500 personas Con lo cual judías. ya nos da mínimo una cifra de lo que pudiera Claro, de lo que podía haber en aquí Béjar. y claro, a la hora de contribuir pues tenían una contribución bastante amplia hacia la corona, prácticamente casi como la de Salamanca. Si te parece vamos a la zona de religión. A la de religión, lo primero que nos encontramos probablemente son las piezas más importantes que hay en el museo, también lo más importante evidentemente para la religión judía, que son la Torá. Una viene de Melilla, que fue donada por la familia Melul, y esta hizo un viaje muy peculiar porque se la regalaron a Gerona. Y Gerona se entera que tenemos aquí un museo y nos la regala, o sea que luego volvió hacia atrás. Te voy a contar un detalle que es muy peculiar y es que claro, nosotros para poder exponer aquí las Torás las hemos tenido que invalidar. ¿Qué quiere decir? Este edificio no fue una casa judía, tampoco fue la sinagoga, que muchas veces lo piensa la gente. Entonces, para no ofender a los observantes de la ley, pues un rabino ha borrado una palabra, la ha vuelto a escribir comiendo una falta gramatical, el libro deja de ser sagrado como tal y así ya no ofendemos a nadie, ¿vale? Tampoco se puede señalar la lectura directamente con el dedo, si te fijas trae un yazo indicador de lectura que siempre tiene la misma forma. Pero bueno, si te parece bien, no te lo voy a contar todo para que así a la gente le entre el gusanillo y evidentemente que venga a a visitarnos. Y si miras hacia tu derecha, tenemos un manto de cubrir la Torá, que los mantos también son muy curiosos, porque además solo se pueden realizar en dos tejidos, en seda o en terciopelo, ¿vale? Este, como ves, es de terciopelo y el hilo que se utiliza tiene que ser hilo de oro o hilo de plata. Tampoco, como ves, se utiliza cualquier cosa. Y luego todos llevan en el medio una placa que lleva grabado los 10 mandamientos. Las tablas de Moisés. Y bueno, como ves hay una serie de vitrinas, tuvimos que ampliar porque poco a poco vamos recibiendo más piezas. Al principio solo existían los 4 nichos de arriba y la mayoría de las piezas que hay abajo han sido donadas pues, por el bejarano que te comenté antes, que bueno, él se hace llamar Jan Béjar, no le gusta decir su nombre auténtico. Y bueno, pues vemos piezas muy interesantes como puede ser el objeto que les representa, que es el candelabro de los 7 brazos, la menorá. Podemos ver el vaso o copa de kiddush que están en las 2 vitrinas. Luego también otra de las cosas muy importantes son las mesuzá, que son estos objetos que vemos por aquí, que lo colocan a las entradas de sus casas y ellos siempre que salen de casa lo que hacen es que se besan estos 2 dedos, tocan el pasaje y dicen que Dios me proteja desde mi salida hasta mi regreso. O sea, eso está puesto en la puerta. Sí, luego bueno, si os fijáis, Eleazar porta la vestimenta de la época, que esto evidentemente se sigue utilizando en la actualidad, que es el Yo lo he talit. visto, Esto siempre lo veréis, siempre que estén rezando en las sinagogas. El gorro también, no sé cómo se llama. La kipá. Sí, también ¿vale? La kipá también, que bueno, ya podéis ver que hay alguna en la vitrina. La diferencia de color no es diferencia de estatus, como pasa en la Iglesia Católica, que por ejemplo, ya sabéis que lo utilizan. El cardenal no es igual que el obispo, efectivamente, o que los sacerdotes. Y luego tenemos un objeto que es bastante difícil de ver, no se ve ni tan siquiera en museos ni en casas sefarad, digo aquí en España, ¿vale? Que es un sibiti, que es este que vemos aquí. ¿Y ese es? Eso es un mantra cabalístico. Si nos fijamos podemos ver que tienen 3 oraciones que están haciendo la forma de 3 candelabros y luego tiene una serie de objetos. Esto ellos lo colocan en sus casas porque todos... Y eso lo colocan para que no entren malas energías, malos espíritus, no les echen mal de ojo, etcétera, etcétera, ¿vale? He visto esto. Es el logotipo de nuestro museo. ¿Es el logo del museo? Sí.
¿Y lo de elegir ese como símbolo del museo, por qué fue? Quiero decir, primero, ¿este objeto ya existe? ¿Es muy habitual en la cultura hebrea? Sí, además siempre se ha dicho que los judíos cuando abandonaron España, muchos de ellos se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza de poder regresar algún día. Claro. Hay gente que dice que es un mito, que es leyenda, y otra gente que dice que es verdad. Yo puedo decir, por mi experiencia, que yo he tenido gente, el más curioso fue uno de Australia, que lo traía envuelto en un pañito de lino, traía su llave, que era de la casa de sus antepasados, y me preguntaba que si podía decirle de dónde era su familia por la llave. Evidentemente, por una llave nadie puede saber de dónde era su familia. O sea, él venía de Australia, pero... Se apellidaba Bejar, y por eso venía aquí, con la ver confianza si su de que a lo mejor claro, era de aquí, pero podría ser de cualquier otra parte de España. Sefardí sí que era, porque además los apellidos Bejar, Bejarán o Picharano son apellidos sefardíes. Ahora que dices eso, al principio del museo no sé si hubo una reunión. Sí, hubo un encuentro. Hubo un encuentro de los Bejar, de todo el mundo. De todos los Bejar del mundo. Sí, vinieron de muchísimas partes. Y este año, Massim Bejar, que no vino al primer encuentro, pero sí que supo de él, está intentando organizar un segundo encuentro. ¿El segundo? Un segundo encuentro. Massim Bejar es búlgaro. ¿Estáis barajando fechas? ¿Cuándo sí, sería para más o mayo. menos? Sería para mayo. Sí, para la primera semana de mayo más o menos. Y continuamos por aquí. Sí, vamos a terminar. Bueno, pues esta planta está dedicada toda al mundo de conversos e Inquisición. Hay varias vitrinas que están relacionadas, hablan todas, bueno, pues por ejemplo, este es un libro de instrucciones que hizo Torquemada para el resto de inquisidores. Luego vemos por ahí bulas papales haciendo nombramiento de inquisidores, porque hubo un momento que, claro, la Inquisición funcionaba tanto que necesitaba tener muchísimos inquisidores para tener controlada a todo el mundo. Hay que decir que la Inquisición no se crea para los judíos, sino se crea para controlar a esos judíos que se habían convertido al catolicismo, aunque luego la Inquisición juzgó a todo tipo de personas, ¿vale? Sí. Este libro es el Megilá de Esther, que este sí que tiene mucho que ver con la religión judía, evidentemente, y le tenemos puesto aquí porque Esther, que se convirtió en reina de Persia, ella consiguió liberar a su pueblo precisamente de algo parecido de lo que pasó aquí en España. Ella consigue que su pueblo no sea expulsado de Persia, ni tampoco sea ejecutado masivamente. Todo eso lo relata luego en el libro. Sí, todo viene contado en el libro, viene toda la historia. Además, a partir de aquí se crea una festividad que se llama la fiesta de Purim, que es un poco como de origen pagano, y podríamos decir que es como para nosotros los carnavales. Aparte de hablar sobre el mundo de conversos e Inquisición, también tenemos una maqueta para que la gente que nos visita pues sepa cómo fue Bejar en el siglo XV. Si te fijas, José Ángel, podemos ver que hay como dos tramos de muralla. Claro, cuando los judíos llegan a Bejar por primera vez, Bejar era desde el Palacio Ducal, que la Plaza Mayor no existía como tal, y entonces sería del Palacio Ducal hacia abajo, y ese sería el primer perímetro de la muralla de Bejar. Y luego ya del Palacio Ducal hacia arriba empieza a crecer en el siglo XIV. Sí. Si nos fijamos, podemos ver que en esta zona hay algunas casitas que están en color azul, que se han podido comprobar que eran casas judías. Y luego, si te das cuenta, en la parte de arriba podemos ver que hay un barrio por dentro de murallas con las casas en azul, que era el barrio judío, pero también entre las cristianas sigue habiendo algunas casitas judías, porque, como te comentaba, en la planta baja, en la planta de historia, hubo buena convivencia, entonces no estaban obligados a vivir ni separados de los cristianos ni a extramuros. Claro. Nos quedan, bueno, hay un panel dedicado evidentemente a los conversos e Inquisición. Vemos una réplica de lo que pudo ser la vestimenta que colocaba la Inquisición a las personas que iban a ser juzgadas, el capirote y el San Benito.
que de hecho dos de los dichos que tenemos en nuestro país son el de tonto de capirote y te han colgado el San Benito, que salía precisamente de esa vestimenta. Y luego en estas vitrinas hay un libro que escribió un judío converso bejarano, Francés de Zúñiga, que fue el bufón del duque de Béjar y también bufón del emperador Carlos V. De hecho, el libro que escribe es una burla hacia el emperador. Sí, la crónica burlesca. Efectivamente, la crónica burlesca hacia el emperador Carlos V. Y ya si te parece, pues vamos a la última planta, que está dedicada a los Béjar. Última planta, esta está dedicada a la diáspora sefardí y está dedicada en especial a todos los judíos que al irse de España decidieron tomar como apellido el topónimo de las localidades donde habían vivido. Nosotros evidentemente se la dedicamos a los que se apellidan Béjar, Bejarano, Picharano, etc. Y lo primero que nos vamos a encontrar es un ordenador que si enredamos en él, bueno, nos van a hablar sobre las comunidades sefardíes más importantes que hay en la actualidad, qué es el ladino, el judeo español, lo que mucha gente denomina el sefardí, y una serie de poemas que los iremos leyendo en castellano actual o en español actual, y sin embargo los iremos escuchando en sefardí. De hecho, si te fijas en la cristalera hablamos también un poquito del judeo español, que de hecho sigue existiendo un periódico en Israel que sigue escribiendo en sefardí. Le entenderemos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor hay alguna palabra que no. De hecho, hay palabras que no tienen traducción. Vamos a escucharle, a ver cómo suena. ¿Quieres que escuchemos uno? Mamá, hazme la cama, que estoy cansada de bailar charleston. Mamá, mércame cansados, que me destruyeron de bailar charleston. Prácticamente igual, ¿eh? Al principio lo que me chocó fue lo de las gambas en vez de piernas, pero el resto... Este es el periódico que comentaba antes, El Amanecer, que es como se llama. Historia experta sobre los judíos de Salónica o Salónica. Salónica, sí, efectivamente. Ya ves que bueno... Entendemos algo de sefardí. Sí, sí. Y nada, bueno, pues esto es de lo que constaría el museo. Los judíos cuando salieron de Béjar hicieron un recorrido o el camino que siguieron. Luego, posteriormente, habéis creado una ruta senderista. Sí, se hizo en el 2016, 17 y 18 fueron las tres primeras. Luego se dejó de hacer y en 2022 yo la volví a recuperar. No es una marcha senderista al uso. Nosotros aquí hacemos varias paradas. Por ejemplo, ha habido una vez vais explicando... Sí, aparte de que contamos la historia de la salamanquesa, que fue una judía que pertenecía al ducado de Béjar. No lo hemos dicho, que es que el nombre de la ruta es salamanquesa, claro. Sí, el nombre lo toma de una judía conversa que de hecho además pasó por el proceso de la Inquisición, por el Tribunal de la Inquisición, era de la calzada de Béjar. Me imagino que la ruta, luego no haréis toda la que siguieron, ¿es circular? Es circular, es circular. Es una ruta circular porque no es que esté dedicada en exclusivo a los que se van de aquí de Béjar en 1492, sino que está dedicada a todos aquellos judíos que habitaron el ducado de Béjar y que para venir a Béjar iban por diferentes caminos. Por ahí se fueron, pero por ahí vinieron también otros. Al final hay un camino central, ¿no? Sí. Como un río en el que confluyen varios afluentes. Efectivamente. Aquí empieza entonces, Carmen, la ruta de la salamanquesa. Efectivamente, aquí sería ya pues el recorrido original que hacían los judíos de aquella época.
Salimos todos desde el Museo Judío, venimos hasta aquí y aquí ya pues empezaríamos lo que sería el recorrido original de la Salamanquesa. Porque en aquella época estaba todo cerrado, claro, esta era la puerta de entrada. Claro, había A la varias ciudad. puertas, esta era una de ellas. 15 kilómetros. 15 kilómetros vamos a hacer. Vamos a ver. Venga, vamos a ello. Aquí termina entonces la Salamanquesa, o seguís hasta el museo. Bueno, termina aquí. Lo que pasa que la gente que viene de fuera subimos hasta el museo porque hay algunos que después de la ruta quieren hacer la visita Ajá. al museo. La gente de Béjar, pues lo que hace es que cada uno se va hacia su casa. Bien pueden subir por la Tejerilla, que Sí. es la cuesta que nos caería a mano derecha, o bien por la conocida como la Cuesta de los Perros, que en realidad se llama la Bajada de San Albín. Pero tiene relación también con lo que estamos hablando precisamente, te iba a preguntar ahora, Sí, ¿no? efectivamente, la Cuesta de los Perros era la única salida que había en Béjar en la Edad Media para ir hacia Portugal por este lado, por el lado oeste, y una de las formas despreciativas y más común de llamar a los judíos era perros judíos. Ajá. Entonces, según marchaban hacia Portugal, que algunos fueron por ahí, otros fueron por el principio de la ruta, pues se quedó con ese nombre desde el siglo XV. La Cuesta de los Perros, muy bien. Pues ha sido un placer. Igualmente. Carmen, muchísimas gracias por Ah. habernos acompañado en este paseo. Además nos ha hecho para este último tramo un día maravilloso. Sí, y la verdad que estupendo. sí, hemos tenido suerte. ¿A que Muchas sí? gracias a vosotros por haber venido a conocer nuestro museo y nuestra ruta. Un placer. Y ya Igualmente. saben que todos ustedes vuelven a tener una cita con nosotros la próxima semana. Adiós.